mientras los niños ensayan al final. ¿Está bien? ¿Les regalan a sus hijos unos 10, 15 minutos? Bueno, dice la pregunta iba con jiribilla, ¿eh? Muy bien, pues vamos a seguir adelante con la palabra. Vamos a continuar con la serie que traemos. Ya sería el cuarto domingo de la serie acerca de la gracia que estamos viendo, y es que básicamente el tema ha sido el mismo, el título del mensaje ha sido el mismo, nomás que se ha hecho serie, ¿verdad? Que es por gracia, por medio de la fe, que obra por el amor. Entonces estuvimos viendo que nuestra justificación, que nuestra salvación no es por obras, que nuestra salvación no es por fe, que nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe, que obra por el amor. Entonces, si tenemos las tres cosas, decimos, no es que es por gracia, no es que es por fe, no es que es por obras, y tenemos las tres, y decimos, un tipo de religión dice que es por obras, otro tipo de religión dice que es por fe, otro tipo de religión dice que es por gracia, y la palabra de Dios dice, es por gracia, por medio de la fe, que obra por el amor. Y es lo que estuvimos viendo un poco las semanas atrás. Por gracia, por medio de la fe, que obra por el amor. Entonces la semana pasada estuvimos viendo muchos pasajes acerca de eso, de lo que es de la gracia, donde nos dice que es por gracia, justificados por gracia, salvados por gracia, que Él nos amó de pura gracia, etcétera, etcétera. Estuvimos viendo que el Señor, a través de su gracia que fue derramada sobre nosotros, es lo que vino a darnos salvación. Platicábamos que no recuerdo si fue aquí o fue en el estudio de varones. Platicábamos que hay un pasaje en el Evangelio de Juan capítulo 3 que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Y decíamos, mucha gente con ese versículo se cuestiona y dice, a ver, ¿a poco nada más Dios, porque no cree en Jesús, me va a castigar? La ira de Dios está sobre mí nomás por no creer. Oye, pues qué desalmado, qué desalmado es Dios, de tal manera que por no creer su ira está sobre mí. No nomás que no me vea con buenos ojos, es su ira. Es muy diferente cuando hay ira metida en una situación. Cuando hay ira es sinónimo de enojo, de decepción, de castigo, de que hay que ajustar cuentas, etcétera, cuando implica la ira, ¿verdad? Entonces dice, y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. Decían, es que ¿por qué? Si nada más por no creer, pues qué maldad, ¿verdad? Nomás por no creer su ira está sobre mí. Y decíamos, no, lo que la palabra enseña es que su ira está sobre nosotros porque hemos pecado. Ahí en el libro de Romanos dice, porque la ley produce ira. O sea, cuando nosotros violamos la ley de Dios, produce ira. Y la ira de Dios está sobre todo aquel que viola la ley de Dios. Entonces, cuando Jesús está diciendo, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, básicamente lo que está diciendo es porque la ira de Dios ya está sobre él. Y lo único que hace que la ira de Dios sea quitada de sobre nosotros es creer en su Hijo Jesús. Entonces todo el que hemos fallado, el que hemos violado la ley de Dios, la ira de Dios está sobre nosotros. Entonces por eso cuando habla del concepto de justificados por su gracia, amados por su gracia, alcanzamos a ver en Efesios donde decía la razón por la que Él explica que ha derramado sobre nosotros esa gracia. Dice ahí, el apóstol Pablo lo describe con estas palabras y dice, por el puro afecto de su voluntad. O sea, si Dios nos tiene ese afecto, si Dios nos ha amado, como leímos la semana pasada, desde antes de la fundación del mundo, si Él nos ha amado es por el puro afecto de su voluntad. O sea, que Él de su voluntad decidió ser afectivo hacia nosotros, amarnos. Él lo decidió de su voluntad. No tuvo que ver nada mi persona.
Exclusivamente lo decidió de su voluntad, ese amor. Por eso hablamos y la palabra habla del concepto de que es por gracia. Es por gracia, porque si fuera por las obras, dice, pues el hombre que falle merece morir. La ira de Dios está sobre de él. Entonces, por gracia nos ha proveído de un Salvador, que es Jesús, que no lo merecíamos, que no lo trabajamos, que no hicimos nada para poder ganárnoslo. Él, estando en su trono sentado en el cielo, dijo: Padre, yo te obedezco, yo voy a ti. Dice en el libro de Hebreos, relatando ese momento, dice: me diste cuerpo para que yo viniera a hacer tu voluntad, de que viniera a proveer un Salvador, a proveer ese símbolo profético que venía del Antiguo Testamento, de ese Cordero que quita los pecados del mundo. En Jesús se cumplió. Y entonces habla de que es por gracia. Estuvimos viendo que es por gracia y terminamos todo ese concepto de que es por gracia. Pero dice mediante la fe, y estuvimos viendo que es por gracia mediante la fe. Pero hace vimos un pasaje que lo vamos a volver a ver otra vez. Si quieren acompañarme, es Gálatas capítulo 5, versículos 5 y 6. Gálatas 5, 5 y 6. Gálatas 5, 5 y 6. Dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y ahorita con los pasajes que vamos a estar leyendo, siempre que estemos mencionando la palabra las obras o el que obra, vamos a estar haciendo referencia a la ley de Dios, a los mandamientos. No vamos a hacer referencia a lo que muchos conocemos como las buenas obras, de que ser generoso, ayudar al prójimo, ayudar a una viejita a cruzar la calle, todo ese tipo que conocemos como buenas obras, que la Biblia nos habla también de eso. Pero en esta ocasión vamos a estar haciendo referencia, cuando hablemos a las obras, o aún en algunos casos menciona las buenas obras. En esta ocasión a lo que estamos haciendo referencia es a las obras de la ley, o sea, cumplir la ley de Dios. A eso vamos a estar haciendo referencias, a menos que específicamente se aclare lo contrario. Pero en todos los casos vamos a estar hablando de las obras de la ley. Entonces, parte de las obras de la ley era el rito de la circuncisión. Dice que cuando Dios habla con Abraham, Dios se le aparece a Abraham, le habla, tiene una conversación con Abraham, Dios, y dice que Abraham le cree a Dios, le creyó a Dios e hizo lo que Dios le dijo. Y una de las cosas que Dios le dijo que hiciera fue la señal de que habían entrado en pacto ellos. Era una señal, y le llama la señal de la circuncisión. Desde entonces se circuncidaban todos los niños varones, la circuncisión. Y entonces cuando llega la época, el tiempo del Señor Jesús, que él mismo en Gálatas dice: pero cuando Dios le agradó, cuando llegó el tiempo de Dios, cuando Dios le agradó, envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para librar a todos los que están bajo la ley. Ahí mismo en Gálatas lo dice, lo pueden ver desde el capítulo 1, está hablando todo el libro acerca de eso. Perdón. Y entonces, ese era lo que Dios le había pedido a Abraham, que se circuncidara. Y desde entonces, ese era un rito de la circuncisión. En algunas iglesias, o para explicar toda proporción guardada, lo ven como el bautismo. Como el bautismo. Si ya se bautizó, quiere decir que ya es de nosotros. Y eso era lo que pensaban los judíos. Ya se circuncidó, ya es de Abraham. Ya se circuncidó, ya es hijo de Abraham. Eso es lo que creían, y todavía hasta el día de hoy lo creen. Y mucha gente también con el bautismo dicen: ya se bautizó, entonces ya es hijo de Dios. Y más adelante en Romanos el apóstol Pablo dice: porque no todos los circuncidados son hijos de Abraham.
Dice, el que es hijo de Abraham es el que está circuncidado, pero en el interior, en el corazón. Ese es el que es hijo de Abraham, el que es por la fe. Y empieza a aclarar todo eso. Y entonces aquí en Gálatas dice, miren, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo. Ahí está sacando de la jugada el rito religioso y también la ausencia del rito religioso. O sea, si lo tienes o si no lo tienes, no vale nada. No vale algo, dice. No vale nada. Si lo tienes o si no lo tienes, no vale nada. Dice, sino la fe que obra por el amor. Entonces es por gracia mediante la fe que obra por el amor. Y ese es el punto que explicamos un poquito la semana pasada, que pareciera que no pareciera, el apóstol Pablo, Dios le dio el ministerio de llevar el evangelio a los gentiles. Y el apóstol Pedro y otros más, como el apóstol Santiago, etcétera, era el ministerio y le estaban llevando el evangelio a los judíos. Y había muchos judíos convertidos. Y entonces, como que no lo dice así literalmente la Biblia, pero lo voy a decir así para efectos de explicación, para que quede claro. Al apóstol Pablo, que estaba llevando el mensaje con los paganos, con los gentiles, y se convertían al Señor, judíos que se habían convertido iban con esos gentiles que se habían convertido y les decían: qué bueno que recibiste a Cristo, pero no estás completo, necesitas cumplir la ley, necesitas circuncidarte, necesitas guardar las ceremonias, guardar las prácticas, guardar todo eso, si no, no has recibido la salvación. Y en las cartas del apóstol Pablo, en casi todas sin excepción, dice: no es así, en Cristo estamos completos. Y aquí todavía se mete más a hondo y más claro, ya sin haciendo alegorías ni nada, se mete directo y dice: ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo. El apóstol Santiago, que ahorita lo vamos a ver, pareciera que en él, en la situación de donde él estaba compartiendo, estaba ocurriendo al revés. Pudiéramos decir, no lo dice así la escritura, estoy diciendo para efectos de explicación, que gente que eran paganos convertidos estaban viniendo acá donde estaban los judíos convertidos y les decían: no, hombre, no necesitas hacer nada, no necesitas cumplir la ley, no necesitas cumplir nada de la ley. Entonces decían: de veras, pues entonces, pues vamos a darle vuelta a la hilacha, ¿cómo? Vamos a darle vuelo a la hilacha. Déjate caer con lo que quieras hacer, al cabo de como quieras, es por gracia, Dios te perdona, tú no puedes hacer nada, pues entonces déjate caer. Y haz lo que quieras hacer, aunque sabes que a Dios no le agrada, pero de como quiera Dios te perdona, que es el concepto que todos hemos oído, que dicen: no, al cabo mañana me confieso. Decía un amigo, cuando gente decía eso, decía: pues ¿por qué no te confiesas de una vez los de la semana que entra? Y así tienes crédito para una semana. No, así no se vale. O sea, ¿cómo entender el concepto? Y entonces Santiago escribe y explica y dice: espérame, dice, ¿qué no ves que la fe de Abraham se demostró con las obras? La fe de Abraham se demostró yendo a obedecer a Dios, que le dijo: ve y circuncídate. Entonces vemos que las dos operan juntamente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Dice: es por gracia, hemos recibido la gracia. Es por gracia mediante la fe que obra por el amor. Entonces, una fe que obra por el amor. Es por fe que obra por el amor. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es cuál es la fe. Porque en nuestra definición moderna tenemos muchas definiciones de fe. Yo tengo fe en que me va a ir bien. Yo tengo fe en que mi compadre me va a ayudar, se va a acordar de mí que yo le ayudé en el pasado. Y yo tengo fe en los astros, tengo fe en el horóscopo, tengo fe. Yo le tengo fe a ese boleto de lotería, yo le tengo fe, y tenemos fe de muchas cosas. Yo tengo fe en que Dios me habla. Bueno, ¿qué dice la palabra? ¿Cuál es la fe bíblica? Dice la palabra: la fe bíblica es una fe que obra por el amor. O sea, una fe que queda estrictamente
en el idealismo, en la cuestión filosófica nada más, no es la fe bíblica. Esa no es la fe bíblica. La fe bíblica de salvación que estamos hablando es una fe que obra por el amor. Entonces dice ahí en Gálatas, lo que leímos en el versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces aquí nos está dando varias cosas. Nos está diciendo eso, las cuestiones de las prácticas religiosas, la que tú quieras. Dice, ni eso ni la otra valen algo. Lo que sí vale es la fe que obra por el amor. No dice la fe, dice la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Entonces no está hablando que es una fe que es detonada, una fe que se detona por el amor, una fe que obra por el amor. O sea, la razón por la que obra es amor, no es por fe. Es una fe que obra por el amor. Hay que entender eso. O sea, esa fe está obrando, pero no está obrando por fe, está obrando por el amor. Una fe que obra por el amor. ¿De cuál amor estamos hablando? ¿De cuál amor está hablando ahí? Está hablando del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones no puede, si es ese genuino, si es el amor bíblico, el amor de Dios que describe la Biblia, no puede estar pasivo. El amor de Dios no es pasivo, no es estático, es dinámico, se mueve, actúa. Es una fe que obra por el amor, y es ese amor de Dios. Entonces dice, leímos la semana pasada en Efesios que dice, es por gracia mediante la fe. Y aquí estamos leyendo en Gálatas, es una fe que obra por el amor. Vamos a buscar otro pasaje, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. 2 de Timoteo 2, 1. Es muy chiquito el versículo y parece que se está contradiciendo ahí el versículo. Le está hablando Pablo a Timoteo y le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y estuvimos viendo hasta el cansancio la semana pasada que si tú te esfuerzas, entonces ya no es gracia. Dice, porque si el salario se le cuenta como deuda, no como gracia, porque ya lo trabajó, entonces ya se le debe, entonces no es gracia, es deuda. Entonces, pero le dice, tú esfuérzate. Le está hablando su maestro a su discípulo que estaba encargado, y su compañero de trabajo que estaba encargado como pastor en una iglesia, y le dice, Timoteo, esfuérzate en la gracia. O sea, mete el esfuerzo, esfuérzate en la gracia. Y dices, ¿cómo? Pues si es por gracia no puede haber esfuerzo. Y es la misma idea que está diciendo en Gálatas, que dice, es la fe que obra por el amor. O sea, esfuérzate en la gracia, esa gracia que recibiste, esfuérzate en no salirte de esa gracia, en no agarrar otras ondas, esfuérzate en eso, y esa gracia es la que te va a llevar a ese trabajo. La gracia de Dios nos lleva a ese trabajo. Entonces ahí está hablando ya el concepto de como dice Santiago, dice que no ves que las dos cosas trabajan juntamente. Le dice, esfuérzate en la gracia. Las dos cosas trabajan juntamente. Vamos a buscar otro pasaje. Tito capítulo 1, versículo 16. Tito 1, 16. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver de ese concepto que habla que es la fe que obra por el amor? ¿Alguno de ustedes les ha tocado conocer a alguien que dice que es bien cristiano, pero sus hechos lo niegan? Espero que nadie de aquí de la iglesia. No, aquí no se dan de esos. Vamos a ver qué dice ahí Tito 1:16. Dice, profesan conocer a Dios,
pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, este es el concepto cuando Pablo está diciendo la fe que obra por el amor. Es una fe que tiene que moverse, que tiene que obrar. Entonces dice, ahí están estos que están diciendo, dice ahí, profesan conocer a Dios. O sea, acá arriba tienen fe, acá arriba una fe intelectual, una fe filosófica, una fe nomás de ideal, pero con sus hechos lo niegan. Dice, esos, dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, a la hora que le metemos el examen de la ley de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, están tronados, como palomita en sartén caliente, ¿verdad? Truenan, revientan. Entonces actúan juntamente. Ahí mismo en Tito, vamos a ver el capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces está diciendo Pablo a Tito, le dice, oye, están agarrando monte. No lo dice así, pero versión ranchera, la reina ranchera, como dicen. Están agarrando monte, están malentendiendo el concepto de la gracia. Dice, sí, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y dice el 12, enseñándonos esto. Su gracia esto nos enseña. Nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces cualquiera que dice, yo tengo fe y la gracia de Dios me salvó, pero no está, la enseñanza que está recibiendo y lo que está practicando no es renuncia a la impiedad, renuncia a los deseos mundanos y vive ahora de manera sobria, justa y piadosa, es otra cosa lo que lo está enseñando. No es ni la gracia de Dios ni es el Espíritu de Dios, es otra cosa. La palabra de Dios nos habla que el Señor Jesús habla y da una enseñanza muy profunda con una parábola, para poder entender que muchas de las cosas que vivimos, no muchas, todas las cosas que vivimos en el Señor está en base a principios. Son principios de Él. Cuando esos principios son violados de manera argumentativa, o sea, por argumentos que traemos y empezamos a hilar lógicas con otra lógica, y una lógica me lleva a esta, y vamos hilando lógicas. El Señor Jesús da una parábola que la conocemos como la parábola del trigo y la cizaña. Y básicamente lo que dice es que cuando brotan esas dos semillas, la mata que nace, prácticamente no hay diferencia entre una y otra. Son exactamente igual, no puedes distinguir entre una y otra hasta que espiga, hasta que da el fruto. Entonces cuando tienes unas matas de trigo y de cizaña, nomás hay dos momentos en los cuales puedes identificar cuál es trigo y cuál es cizaña. Nomás hay dos momentos en los cuales puedes distinguir. Fuera de esos dos momentos ya no distingues y se te cruzan las líneas y ya no distingues. Hay dos momentos. Uno es con la semilla. La semilla de uno y la semilla de otro son diferentes. Y el otro es cuando espiga, cuando da fruto. Nada más ahí puedes distinguir entre una y otra. Fuera de ahí, todo lo demás del tiempo no puedes distinguir entre una y otra. Son iguales, se te mezclan, se te cruzan. Por eso cuando habla la palabra hablamos de principios, que es la semilla.
Cuando vemos el principio decimos, es que este está violando un principio, no le hace que parezca trigo, es cizaña. Estoy viendo la semilla, estoy viendo el principio que no lo está siguiendo, estoy viendo ahí la semilla. Por más que parezca trigo, no es trigo, es semilla, es cizaña. Estoy viendo que no trae el principio, trae otra semilla distinta. Y el final es cuando espiga, cuando da fruto, que es cuando vemos decisiones que tomamos, cuestiones que hacemos, y a la hora que madura la decisión que tomamos y vemos que su fruto es muerte, su fruto es destrucción. Yo he visto gente que dicen que Dios les ha hecho el llamado misionero y se van, y resulta que el fruto que da ese llamado misionero, entre comillas, resulta que el fruto que dio fue que se divorciaron. No se dieron cuenta de principios cuando se sembró la semilla, no se dieron cuenta cuál era la semilla, y ya que creció se parecen mucho. Es el llamado de Dios, y es que yo siento, y es que el otro, y es que acá, y es que allá, y resulta que cuando da fruto. Por eso es tan importante los principios. Entonces dice, es por gracia. Y dice Pablo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente. Entonces, muchos no tenemos eso, no tenemos esos principios, no estamos viviendo eso, y entonces esa no es la gracia de Dios la que nos está motivando. Es decir, es que yo me mato sirviendo a Dios, y yo sirvo en las iglesias, y yo ayudo, y yo esto, y yo lo otro, y yo hago 1000 cosas. Pues qué bueno que las hagas. La Biblia en otro lugar habla acerca de hacer eso, pero nos está hablando que si es la gracia de Dios, por principio bíblico, la gracia de Dios, lo primero que te enseña es esto: es la impiedad y los deseos mundanos. Ya no. Somos hombres falibles, pecadores, y vamos a fallar, pero mi tendencia ya no es hacia allá. Su gracia me está enseñando que ahora mi tendencia es hacia el otro lado. Su gracia me está enseñando, eso es lo que dice ahí la palabra, ¿no? Vamos a buscar otro pasaje, es Romanos capítulo 6, versículos del 12 al 18. Platicaba semanas atrás, ahora que me tocó ir a Monterrey, y me estaban comentando y me dicen, bueno, ¿tú qué opinas? Danos un consejo. Gente muy querida y cristiana también, y que van caminando bien en el Señor y todo. Y me dice, ¿tú qué opinas? Y entonces me empieza a platicar de que le están ofreciendo un puesto, le van a dar un puesto de gerencia. Y dice, pero aquí es demasiado grande el lugar, que parece como si fuera una oficina de gobierno. O sea, la burocracia ahí es tan grande que es como si fuera una burocracia. Entonces dice, aquí están las patadas debajo de la mesa, bien feo. La política te tiran, ya saben que los políticos ahí te tiran por todos lados, y acá y esto y lo otro, y yo no sé. Entonces tengo varios amigos que me dicen, no, mira, tú hazle así, tú hazle asá, tú hazle asá, y yo creo que es lo que voy a hacer, y mira, me suena muy sensato. Y empezaron a dar todos, ya tenían toda su plan, vamos a decir, su estrategia. Y le digo, bueno, ¿y qué dice la palabra? Y ya se da cuenta que así dijo, ¿cómo? Le dije, bueno, ¿qué dice la palabra? La Biblia habla que el rey David sufría, que políticamente lo atacaban y decían, están echando mentiras sobre mí, y me están diciendo, y me quieren quitar el trono, y me quieren matar, y quieren hacerme esto. ¿Y qué dice la palabra que él hacía? Porque enfrentó esas mismas cosas también. ¿Cuál es el principio que enseña la palabra cuando uno enfrenta esas cosas? Y entonces dice, no, pues no sé. Le digo, bueno, pues dice la palabra que invocó al Señor, que él siguió adelante, que él no usó las mismas armas del mundo. Si la manera de subir adelante es que tengo que pisar la cabeza de otros, tengo que echarle tierra a otros, tengo que hacer esto, pues eso es lo que decían ellos. Les decían, no, pero así no es. ¿Qué dice la palabra? ¿Sí me explico? Entonces tenemos muchos conceptos que dices tú, pues es que así es como se maneja acá, así es como se maneja allá, y luego se nos pierden las líneas, porque después de que germinó la semilla,
que es lo que dice el pasaje cuando le dicen los siervos al Señor: ¿quieres que vayamos y cortemos y saquemos de raíz las matas de la cizaña? Y dice: ahorita ya no, ahorita ya te amolaste, ahora hasta que dé fruto, porque no sabes cuál es la buena de la mala. Ahora ya te amolaste, hasta que dé fruto te vas a dar cuenta cuál es la buena y cuál es la mala. Ya en el ínter de que germinó hasta que dio fruto no hay manera de distinguirlos. Y de hecho la solución que da el Señor Jesús en la parábola es: ya no, hay que esperarse. Hay que esperarse hasta que dé fruto. Ya no hay manera de distinguirlos. Vamos a buscar este otro pasaje, Romanos 6, versículo 12. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces dice: hay una razón por la que el pecado ya no es tu señor. O sea, no se enseñorea de ti, ya no tiene señorío sobre ti. Y esa razón es que ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, básicamente lo que nos dice la palabra, lo que nos enseña la palabra en Romanos es así. Nosotros, antes de recibir a Cristo, antes de recibir esa gracia, somos esclavos del pecado. Y no podemos decidir no hacerlo. El hombre tiene una naturaleza caída, es nacido en pecado, es nacido de pecado y está esclavo del pecado. Y no puede decidir no pecar. Bueno, lo puede decidir, pero no lo puede hacer, ¿verdad? Y entonces dice: ahora que ha venido su gracia, dice, ha sido libertados del pecado. Entonces ahora sí hemos sido libertados. Dice el apóstol Pablo en Romanos 7 también, dice: gracias por Jesucristo, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que es una ley en nuestros miembros. Cuando dice Pablo: encuentro esta ley en mis miembros, que queriendo hacer el bien no puedo. ¿Qué me revela eso? Que sí entiendo con mi mente lo que es la ley de Dios, lo que es el bien, pero encuentro una ley en mis miembros, en mi cuerpo, que no me deja hacer lo que quiero. Que es donde dice: lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. Dice: entonces encuentro esta ley, que el pecado mora en mis miembros. Dice: pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de esa ley, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ya no es una ley para mí como la ley de la gravedad. Avientas una pelota, la entiendas o no lo entiendas, quieras o no quieras, te guste o no te guste, la pelota cae al suelo, porque hay una ley que aplica sobre la pelota, que es la ley de la gravedad. Así nosotros, hay una ley que te guste o no te guste, quieras o no quieras, se cumple porque es una ley. Y dice Pablo: lo que quiero hacer no lo puedo hacer, y lo que no quiero hacer lo hago, porque hay una ley sobre mis miembros, que es la ley del pecado. Ahora, Cristo, Dios en su gracia nos revela a Cristo, recibimos a Cristo, y Cristo nos libera de esa ley. Y ahora sí, sin estar encadenado y sin estar sujeto a esa ley a mí ya no me aplica. Ahora sí yo decido: me hago esclavo de la justicia, obedezco a Dios y me hago esclavo de la justicia,
obedezco al pecado y me hago esclavo del pecado. Pero ya no porque una ley está sobre mí, he sido librado de esa ley. Por eso dice Pablo, leímos en Tito, la gracia de Dios nos enseña a que dejemos la impiedad, a que dejemos los deseos mundanos y a que vivamos sobria, justa y piadosamente. Entonces, eso es lo que el Espíritu está haciendo. Si lo que estamos entendiendo y razonando viene bajo otro principio, entonces no es trigo, es cizaña. Y no vas a entender la diferencia ya que haya brotado, no vas a distinguir la diferencia entre uno y otro hasta que dé fruto. Vamos a buscar otro pasaje, es 1 Tesalonicenses 1, versículo 2 y 3. 1 Tesalonicenses 1, 2 y 3. Entonces decía en Gálatas, la circuncisión no vale, la incircuncisión tampoco, sino la fe que obra por el amor. Y dice aquí en 1 Tesalonicenses 1, versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice Pablo, nos acordamos delante de Dios de ustedes de la obra de vuestra fe, de la obra de vuestra fe. No dice nos acordamos de vuestra fe, nos acordamos de la obra de vuestra fe. O sea, son obras que están producidas por fe. Si vemos la diferencia, es bien importante entender esa diferencia. La diferencia está en que una línea de pensamiento es: yo hago lo que Dios le agrada para que Dios me dé de su salvación y para que Dios me dé de su favor. Esa es una línea de pensamiento. La otra línea de pensamiento es: Dios me ha dado de su favor y de su gracia, y eso produce en mí obras por el amor. Porque dice ahí, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahorita vamos a ver varios pasajes donde Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces lleva un orden. El que me ama, mi palabra guardará. Primero es el amor, y como consecuencia del amor se guarda la palabra. Y yo conozco, yo por un tiempo yo conozco muchos cristianos que somos hacedores de la palabra sin amor. Somos religiosos sin amor. Cumplimos con muchas cosas, nos esforzamos bastante, pero sin amor. Y el mismo apóstol Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas, si yo tuviese toda la fe para atravesar a los montes, las montañas, y no tengo amor, nada soy. Entonces es muy importante entender la semilla, porque viendo la semilla vamos a ver qué fruto va a dar. En el medio se va a parecer mucho una en la otra, no vamos a distinguir la diferencia, pero al final cuando dé fruto, ay mamacita. Vamos a ver un último pasaje que habla de esto, es Gálatas 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Entonces, de estas dos líneas de pensamiento que les dije, ¿cuál es la que habla la palabra? La que habla la palabra es la que les mencioné de este lado, que es una fe que obra por el amor. Ese amor que ha recibido lo lleva a hacer esas obras. Ese cumplir la ley, eso hacerlo, es un resultado de ese toque, de ese amor que hemos recibido. La otra línea es decir, yo me voy a esforzar y yo voy a cumplir esto para ver qué le saco, para que me dé salvación, para que me dé dinero, para que me bendiga, para que me ayude, para esto, para lo otro. Ahí mismo en Gálatas, porque todo esto que estamos hablando está hablando de la salvación, de la justificación.
Otra línea de pensamiento dentro de la iglesia cristiana es: ok, entiendo que la salvación viene de Dios y que es por su gracia que nos ha tocado y que Él tomó la iniciativa, Él nos amó primero, etcétera. Entiendo todo eso, pero ya estando adentro, ya estando en el camino, ahora sí te tienes que esforzar en cumplir la ley. Les puedo dejar una tarea, pero para revisar, no nomás así de como el perico. Léanse por favor Gálatas, todo el libro completo, todo el libro de Gálatas, léanlo. Ahí van a entender mucho de lo que estamos hablando ahorita en el libro de Gálatas, todo. Y dice Pablo: ¿iban ustedes bien? ¿Habían recibido el evangelio? ¿Lo recibieron por gracia, por fe? ¿Todo iba muy bien? Dice, y luego alguien vino y les empezó a meter que no, que se tenían que circuncidar y que tenían que cumplir con la ley, que tenían que hacer esto. Y usa una palabra y dice: ¿quién los fascinó? Un sinónimo de la fascinación es ¿quién los hechizó? ¿Quién vino y les echó el cuento y los hechizó y los dejó? Oh, sí es cierto, tiene razón. ¿Quién los apantalló? ¿A quién los fascinó? Y luego dice el apóstol Pablo: a ver, nomás esto quiero saber. O sea, quita todo el mugrero que trae, todo el ramaje que está ahí, toda la cortina de humo, quita todo y dice: a ver, no te vayas con la finta con todo lo demás. Dice: yo nomás una cosa quiero saber. Dice en Gálatas, dice: el que hace maravillas entre ustedes y derrama el Espíritu entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o el oír por fe? Y luego el siguiente versículo dice: ¿tan necios son? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿van a terminar en la carne? O sea, ya estaban caminando. Y ya caminando, dice el apóstol Pablo, dice: esas sanidades, esos milagros que vamos a estar viendo, todos los que vamos a ver, dice: ¿por qué crees que los hace el Espíritu entre ustedes? ¿Por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice en Gálatas 5, versículo 16: digo pues, que prácticamente es ya la conclusión de la carta. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, está diciendo: si cuando fuimos rescatados, cuando el Dios nos trajo la salvación, si cuando nos dio vida, si vivimos por el Espíritu, también síguele por ahí. No cambies de carril. El Señor te viene y te pone en el carril del Espíritu, y ya que estás vivo por el Espíritu, te regresas al carril de las obras de la ley. Dice: no, si vivimos por el Espíritu, ándale por ahí también, síguele por ahí, no te cambies de carril, síguele por el Espíritu. Y está diciendo ahí, leímos ahí en el 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿De cuál ley está hablando? De la ley de Dios, de la ley de Moisés está hablando. Que está diciendo que no nos aplica la ley, que la ley la debemos de ignorar. Ahí mismo en Gálatas, capítulos anteriores, dice: no,
No la vamos a ignorar. En el sentido, cuando está diciendo ya no estamos bajo la ley, es ya no estamos bajo el castigo de la ley. Pero la ley fue dada, dice en Romanos, lo leímos semanas atrás, la ley fue dada para el conocimiento de pecado. O sea, la ley fue dada para que sepamos lo que Dios le ofende, no para salvación. Fue dada para que sepamos lo que Dios le ofende, y lo que la ley de Dios dice: el que me ofende con este pecado, este es su castigo. Y eso dice la ley. Hay este delito, y aquí está el castigo por ese delito. Entonces aquí está diciendo: si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y luego dice acá: el fruto del Espíritu es todo dice el fruto del Espíritu, dice: contra tales cosas no hay ley. O sea, está diciendo, si tú y yo vivimos por el Espíritu, y el Espíritu de Dios, hablando de la semilla, el Espíritu de Dios empieza a producir en nosotros ese fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si el Espíritu de Dios está produciendo ese fruto en nosotros, esas obras, ese fruto que está produciendo, que se revela en obras de amor, en obras de paz, en obras de paciencia, en obras de benignidad, en obras de todo lo que dice ahí el fruto ese, todo eso que está haciendo el Espíritu, si el Espíritu Santo es el que está haciendo ese fruto en ti, absolutamente nada de la ley de Dios estás violando. Nada de la ley de Dios estás violando. Es más, el Señor Jesús todavía va más allá cuando le preguntan: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu entendimiento, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la ley no tiene esos dos. La ley tiene como 800 y pico, no sé cuántos tiene mandamientos. Habla acerca de las telas, habla acerca de los peinados, habla acerca del que roba, habla acerca de esto, habla de todo, del que chismea, del que echa mentiras, del que roba, habla de todo la ley. Le conocemos como los 10 mandamientos, la ley, pero las 10 son más de 10 mandamientos, son 800 y pico, no sé cuántos. Algunos han dicho que si los desglosamos a más detalle, son más de 30,000 mandamientos los que tienen. Y está diciendo aquí, Jesús dice: ama a Dios, ama a tu prójimo. Y en esos dos se resume toda la ley. Toda la ley se resume en esos dos. Porque si tú amas a tu vecino, pues no lo vas a robar, no le vas a quitar a su esposa, no lo vas a engañar. Si tú amas a tus padres, no los vas a deshonrar. Si tú amas a tus hijos, no les vas a faltar el respeto. El amor es el que detona todo eso. Entonces aquí está diciendo: el fruto del Espíritu, contra eso no hay ley. Está diciendo, porque si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Porque el fruto del Espíritu, no hay ley contra el fruto del Espíritu. Entonces no nos debemos de preocupar qué ley de Dios estamos infringiendo. Nos debemos de preocupar si andamos en el Espíritu. Por eso Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces todo esto dice: ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y aquí quisiera hacer un paréntesis y explicar un poquito eso del amor, ¿verdad? Porque dice la fe que obra por el amor. Y en el mensaje que Dios da para el hombre, la cuestión del amor es muy importante. O sea, en el mensaje que Dios da a la humanidad, el amor es una base, es un fundamento, es el cimiento de la vida del hombre. Está hablando del amor. Habla que Dios, que nos dice que Dios amó al hombre. En 1 Juan nos dice: Dios es amor. O sea, lo que Él es. No que Él desea el amor, no que Él actúa con amor, Él es amor. Su esencia, lo que Él es amor. Habla que nos amemos unos a otros, habla que lo amemos a Él, habla que Él nos ama, nos dice que Él es amor. Entonces el amor es básico, es fundamental en la vida en Cristo.
el amor, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces el amor es base, ¿verdad? Y tenemos muchos tipos de amores, ¿verdad? Aún la misma palabra en el griego, que era un lenguaje muy vasto, con mucho vocabulario tremendo, que tenían palabras para todo. Habla del amor, habla del amor ágape. Cuando hablan de amor, que lo que al español se traduce como amor, la palabra en griego hay diferentes clases de amor. Habla del amor ágape, que es el amor perfecto, el amor de Dios. Habla del amor filos, que se traduce como amor en español, pero el filos es el amor de amistad, amor filial. Y luego habla del amor eros, que es el amor erótico, el amor de pareja, y habla que se traduce como amor. Y la palabra de Dios dice que Dios nos amó. En Zacarías dice: los amaré de pura gracia. Entonces el concepto del amor, entonces dice Pablo, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. O sea, el detonante, en la plataforma de la cual despega esa fe de la que estoy hablando, está diciendo Pablo, es el amor. Obra por el amor. No obra por el compromiso, no obra porque es lo correcto, obra por el amor. Es distinto. Cuando la obra de fe es detonada por el amor, eso es la fe bíblica. Si es una obra por fe que no está cimentada, detonada por el amor, no es la fe bíblica. Volvemos a caer en las cuestiones de que es por la ley, es porque es lo correcto, es porque que debo hacer, todo eso. Cuando me ha tocado en todos los grupos que están sirviendo aquí en la iglesia, y hicieron grupos de WhatsApp para todo, y que el grupo de WhatsApp de los medios, y el de los avisos, y el de los jóvenes, y el de acá, y el que recoge acá, y el de la alabanza, y todos los grupos tienen grupos de todo. Y me pusieron a mí como comodín en todos los grupos. Entonces se me genera esta pite y pite ahí la mugre, ¿no? Pero cuando me ha tocado hablar con ellos, con algunos de ellos, les digo, es que hay que llegar temprano, ¿no? Dice, bueno, es que está bien, es que no me dijo o no nos avisaron que llegáramos temprano. Le digo, es que no te tengo que avisar. No te tengo que avisar, es que tú deberías querer estar ahí, man. O sea, si tú amas, nadie nos tiene que estar detrás de nosotros picando para decir si es por amor. Eso cambia todo la plataforma de despegue. Y muchos no hemos entendido eso, o nos han llevado a vivir una vida cristiana, entre comillas, basada en compromisos, en lo que es lo correcto. Y la Biblia habla de comprometernos, y la Biblia habla de lo que es lo correcto, pero cuando habla de la fe, es una fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. ¿Cuál amor que estamos hablando? En 1 Juan 4:19 se los voy a leer, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. De ese amor estamos hablando, ni siquiera lo generamos nosotros. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 62, versículos del 1 al 4. Isaías 62, del 1 al 4. Todos lo hemos visto, lo hemos dicho aquí también desde el frente muchas veces. Cuando el amor es el motivador de las cosas, cambia todo, cambia el ambiente, cambia los resultados, cambia los alcances, todo cambia. Desde cuestiones, eventos que hemos organizado aquí en la iglesia, cuando se ve los que están participando lo están haciendo nomás por amor al Señor, cambia a cuando es, oye, no te voy a olvidar, y esto, ya no te tratas de eso, y tú dijiste que te ibas a comprometer, y que esto y que el otro, y no sé qué. Muchos se sorprenden y se sacan de onda de los que están organizando cuando les digo, no le hables. Si va a venir o no va a venir, nosotros vamos a hacerlo. Los que estemos hacemos. No necesitamos más gente, no necesitamos más gente. Necesitamos gente que quiera con amor hacer las cosas para el Señor. Y si somos 3, con 3 hacemos lo que se puede.
Porque es muy distinta la base. La base bíblica correcta es la fe que obra por el amor. ¿De qué obra estamos hablando? De las obras de la ley. Dice ahí en Isaías 62: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo de la boca de Jehová, que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria de la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Entonces empieza diciendo el Señor a Isaías, y le dice acerca de su pueblo, dice: por amor de Sión no voy a callar, y por amor de Jerusalén no voy a descansar hasta que salga como resplandor tu justicia. O sea, está hablando de su iniciativa. Yo por amor, yo no te voy a dejar hasta que tu justicia. Entonces, de lo que estamos hablando, para meterlo en el contexto que estamos hablando, es hasta tu salvación, hasta que seas justificado. Yo no voy a descansar por amor. Y al final dice: porque el amor de Jehová estará en ti. Vamos a buscar otro pasaje en el Nuevo Testamento, 2 de Tesalonicenses 2, del 15 al 17. Entonces dice: la fe que obra por el amor. Entonces vamos a hablar estos versículos nada más de cuál es ese amor. Ya vimos que dice: por puro amor no callaré, por puro amor no voy a descansar hasta que no vea cumplido la justicia en ti. Por amor. 2 de Tesalonicenses 2, del 15 al 17. Dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, fíjese bien lo que dice, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces está diciendo en el 16: el Señor Jesús y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, Él conforte nuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. O sea, el detonante es su amor en nosotros. Y su amor en nosotros, ese amor ahora en nosotros, empieza a producir una fe que obra por el amor. Vamos a buscar otro pasaje. Primera de Juan 2, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 2. Ya vamos a terminar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, está hablando de una autoevaluación, de un autoexamen. En esto yo sé que yo le conozco. En esto tú sabes que le conoces. Yo no te voy a decir: sabes que yo creo que tú no lo conoces. O tú no me puedes decir a mí: sabes que yo creo que tú no lo conoces. No, es una autoevaluación. En esto tú sabes si lo conoces, en esto yo sé si lo conozco, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces aquí nos está aclarando y nos dice la palabra: el que guarda su palabra, en ese hombre, en esa mujer que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios ha sido perfeccionado en él y en ella. Es el amor de Dios. Vamos a regresarnos a Juan, Evangelio de Juan capítulo 14. El que está hablando es el Señor Jesús. Si quieren pasar, muchachos, pásenle, vamos a concluir. Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 22. Dice: le dijo Judas, no el Iscariote. Fíjense la pregunta que le hace Judas. No Judas el que lo traicionó, el otro Judas. Le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea, ¿cómo? O sea, todos dicen que Dios les habla y todos dicen que Dios se manifiesta y todos dicen, a ver, ¿cómo es que te vas a manifestar al mundo? Pero ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces está diciendo, le pregunta Judas a Jesús: ¿cómo vamos a saber que te manifiestas a nosotros y no al mundo? Dice: está muy fácil. El que me ama, mi palabra guardará, y el que no me ama no va a guardar mi palabra. No te enredes, ¿verdad? No te enredes con algoritmos de ecuaciones triples diferenciales, ¿verdad? No te enredes con eso, está muy fácil. 2 más 2 son 4, ¿verdad? El que me ama guarda mi palabra, y el que no me ama no la guarda. Entonces sí vemos cuál es el factor de guardar y de no guardar la palabra. El factor que nos está enseñando Jesús que debe ser es el amor. El que me ama la va a guardar, y el que no me ama no la va a guardar. Esto es cuestión de amores, no es cuestión de entendimiento, no es cuestión de filosofía, no es cuestión de compromiso, es cuestión de amores. El que me ama la va a hacer, y el que no me ama no la va a hacer. ¿Cómo vamos a saber que te manifiestas a nosotros y no al mundo? Está muy fácil. El que me ama va a guardar la palabra, y el que no me ama no la va a guardar. Punto. No le eches mucha ciencia. Esto está muy simple, muy simple. Entonces esa verdaderamente es la prueba del ácido. Ahí es donde nos damos cuenta desde su inicio si la semilla es trigo o es cizaña. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Está diciendo: el que la guarda es porque me ama. Entonces decíamos la semana pasada, el orden para Dios es muy importante. No es hacerla para amar, sino es por amor hacerla. El que me ama es muy importante. Es primero amor y luego hacerla, no al revés. ¿Amor a quién? Amor a Jesús. Está diciendo: el que me ama es el que la va a guardar. Y eso quita una carga tremenda sobre todos, ¿me entiendes? Porque dentro del mismo Señor, esa es mi opinión, dentro del mismo Señor, decir, si voy a poner mi caso, si Raúl me ama, aunque nadie lo esté viendo, va a guardar mi palabra, porque no la está guardando porque alguien lo está viendo, lo está guardando porque me ama. Qué confianza del Señor
de decir a alguien, decir, es que si Raúl no va a engañar a su esposa, no la va a engañar nomás porque es lo correcto, sino porque me ama. No va a hacer tranzas en la chamba, y la razón por la que no va a hacer tranzas no es porque nadie lo está viendo, o porque no lo van a descubrir, o porque está bien armado el tamal, es porque me ama. Eso cambia todo. Es una plataforma de despegue tan distinta que desde mi punto de vista, desde mi muy ranchero punto de vista, es autorregulable. Solito uno se regula, porque decir, ¿cómo? Que es cuando vemos, cuando José, cuando David, muchos hombres y mujeres de la palabra, y la respuesta es que ¿cómo podré pecar así contra el Señor? ¿Cómo me propones eso? Es que no puedo hacerlo, porque ¿cómo voy a pecar así contra el Señor? Y hay otros que sí cayeron, ¿verdad? Que dijeron, ok, mira, pero tenemos que hacerle así, ya sea para que nadie se dé cuenta. Vamos a ver un último pasaje que está en Santiago, capítulo 2, versículo 18. Santiago 2, 18. Dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Santiago? Está diciendo que no te das cuenta que no es la fe solamente. ¿Qué está diciendo? Esa fe filosófica, idealista, no es de pico, es por obras. La fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Entonces, como una autoevaluación personal, ¿verdad? Cuando nosotros estamos diciendo, no, es que yo sí, que tengo fe, y que yo digo, y que acá y que allá, decir, mira, es la fe que obra por el amor. Porque una fe que no obra, y vuelvo a reiterar lo que dijimos al principio, cuando decimos obrar estamos hablando de las obras de la ley. A eso es lo que está haciendo referencia. Obra por el amor, o sea, cumples con lo que Dios dice, haces lo que Dios dice, pero sin amor. Y es tan tremendo que el apóstol Pablo le dedica toda una sección completa, que es lo que conocemos como 1 Corintios 13, para decir del amor que estamos hablando, que obra por amor, tiene que ser este. Es más, vamos a leerlo así rapidito. Es 1 Corintios 13. Desde el 1 en adelante. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor,
Vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese toda profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, cuando estamos diciendo ahorita, es la fe que obra por el amor, y decimos, es el amor de Dios que nos amó primero. ¿Cuál es ese amor del que estamos hablando? Para que no quede así como algo tan subjetivo. Es el versículo que sigue. Esta es la plataforma de despegue de una fe que obra por este amor. Esta es la plataforma de despegue. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese que acabamos de leer como la definición del amor es el amor que Dios nos tiene a nosotros. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que Dios nos ha dado. Y ese amor es el que Dios quiere que sea nuestra plataforma de despegue para las obras que hacemos por fe. Una fe que obra por el amor, de ese amor de Dios. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que muchos de nosotros, como leímos el pasaje que decía, dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Qué podemos concluir en toda esta serie? Su gracia, que es por gracia nuestra salvación, es por gracia nuestra sanidad, es por gracia cuando vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas, es por gracia mediante la fe que obra por el amor. Entonces vamos a concluir haciendo un llamado para empezar a corregir varias cosas. La primera es lo que leímos ahí, dice en Tito, que dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a los hombres, enseñándonos que dejando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces, primero que nada, es decir, Señor, perdóname porque yo o he entendido mal, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos porque no quiero hacerlo. Y tengo una doble vida. Tengo una vida doble. Con cierta gente aquí en la iglesia soy uno y afuera soy otro. Tengo una doble vida. Tengo una doble vida aquí en mi casa, tengo una doble vida aquí en mi trabajo, tengo una doble vida aquí en mi escuela, tengo una doble vida. Pedirle perdón a Dios y que su gracia me siga enseñando a que deje yo esas cosas. Esfuérzate en la gracia, que su gracia me esté alejando de todo. Ella me enseña a dejar todo eso. Y decirle, y el segundo paso es decirle: Señor, yo quiero empezar a trabajar, quiero empezar a servirte, quiero entregarte mi vida por amor a ti. Cuando el Señor Jesús ya resucita, uno de sus más cercanos seguidores, el que había estado al pie del cañón con él, lo había negado 3 veces. Y ya que resucita, está con ellos ahí y le hace una pregunta bien tremenda. Le dice: Pedro, ¿me amas? No le pregunta: Pedro, ¿tengo tu compromiso? No le dice: Pedro, ¿tengo tu palabra de hombre? Le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice: sí. Fíjense cuál es la base
del tema, la pregunta es: ¿me amas? Y cuando dice que sí lo ama, Jesús le dice: entonces apacienta mis ovejas. Su servicio, cuando Él le dijo que lo amaba, dijo: ahora sí, puedes apacentar mis ovejas. Ahora sí me puedes servir por amor. ¿Me amas? Y le volvió a preguntar otra vez: Pedro, ¿me amas? Y le vuelve a decir que sí. Y luego una tercera vez le vuelve a preguntar: ¿me amas? Y yo creo que ahorita eso es lo que nos está preguntando el Señor a cada uno de nosotros: ¿me amas? Muy seguramente la respuesta de todos va a ser: sí, sí te amo, Señor. Y en este mismo instante otra vez: ¿de veras me amas? Y muchos vamos a decir: sí te amo, Señor. Y el Señor nos va a preguntar una tercera vez: ¿me amas? Y ya Pedro le dice, se rinde, ahí es donde se rinde. Y le dice: tú sabes todo, Señor, y tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. La respuesta del Señor siempre fue lo mismo: sírveme así, sírveme, apacienta mis ovejas, o quítale apacienta mis ovejas y pon otra cosa, pero es sírveme. Pero la pregunta para darle la orden de su servicio, la pregunta las 3 veces fue: ¿me amas? Es súper importante la base del amor para el Señor, hasta para nuestra salvación. La fe que obra por el amor. Dice: la circuncisión no vale, la incircuncisión tampoco, la fe que obra por el amor. Entonces vamos a orar ahorita. Y yo quisiera hacer ese llamado para decirle: Señor, yo te quiero amar y te quiero entregar mi vida por amor. Te quiero servir por amor. Quiero cumplir tus mandamientos por amor. Porque te amo, voy a guardar tu palabra. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y el amor, contrario a lo que muchos pensamos que es un sentimiento, el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Tú decides o no decides amar, y la emoción sigue tu decisión. Esa es la realidad. La emoción sigue la decisión, no al revés. Tú decides amar a tus padres o decides no amarlos. Tú decides amar a tu pareja o decides no amarla. La emoción sigue detrás. Tú decides amar al que no es tu pareja. Tú decides engañar a tu esposa, a tu esposo con otro. Decides amarlo o amarla, y la emoción se va detrás. Por eso el Señor le dice a Pedro: ¿me amas? La decisión de Pedro que el Señor Jesús estaba buscando es: decídete, ¿me amas? Después de que lo había negado, decídete, ¿me amas? Y Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, que podamos entender que el poder cumplir la voluntad de Dios tiene que ser la plataforma de despegue, el amor. ¿Cuál amor? El amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces vamos a orar, y si alguien quiere entregarle su vida al Señor por amor, pues vamos a dejar abierto este altar. Decirle: Señor, yo te amo y yo quiero mi caminar contigo de ahora en adelante, todo por amor a ti. Esos son los 2 mandamientos que resumen toda la vida que Dios tiene para nosotros: amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Y vamos a dejar abierto este altar para el que lo quiera hacer. Yo los quiero invitar a que den ese paso de fe que obra por el amor, para entregar nuestra vida al Señor por amor. Cristo, yo
te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Señor, cuántas gracias te damos, Señor, cuando ahora evaluamos y entendemos tu grande amor por nosotros y a pesar de nosotros, cuando vemos
todo lo que por amor nos otorga, Señor. Cuando vemos que por amor nos has salvado, cuando vemos que por tu amor nos provees, cuando vemos que por tu amor nos das salud, cuando vemos que por tu amor sanas familias, cuando vemos tu amor derramado y que somos sobrepasados el entendimiento, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, no nos queda más que rendirnos y con ese amor que hemos recibido, amarte a ti también, Señor. Señor, en esta mañana decidimos amarte. Te amamos, Señor. Te amamos y queremos entregar nuestras vidas por amor a ti, porque ahora te amamos a ti y te queremos amar. Y así como cuando le preguntaste al apóstol Pedro, ¿me amas? Pues cada uno de nosotros respondemos que te amamos, Señor. Y tu respuesta es: sírveme, apacienta mis ovejas. Gracias por tu amor tan grande, Señor. Dice la palabra en 2 Corintios 4, versículo 5, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Te decimos una vez más que te amamos, Señor, que estamos en deuda eterna por tu gran amor y que nosotros te amamos con el amor que tú nos has dado, Señor. Cristo, yo te amo, Señor. Dile: Cristo, yo te amo. ¿Por qué no le levantas tus manos y le dices: Cristo, yo te amo? Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Dile: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Dile: y no sé en dónde estuviera, Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que una vez más, dile: y no sé en dónde estuviera, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. gracias, Señor. Gracias por tu amor tan grande que nos has dado en Cristo Jesús. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a hacer una cosa para terminar. Si estás ahí en pareja o en familia, pues ahí nomás vamos a tomarnos de las manos y dile: Señor, también como familia. Y si no están, pues a la distancia, aunque no estén, Señor, como familia te amamos, Señor, y juntos te vamos a amar. Señor, gracias porque tu palabra dice que en Cristo Jesús serían benditas las familias de la tierra. Y gracias, Señor, porque tu amor ha llegado a cada una de nuestras familias. Y como familia te amamos, Señor. Como familia
te amamos. Como familia, te amamos, Señor. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar. Pues ahí está la palabra. Meditémosla. Que el Señor nos siga hablando. Y espero que hayan quedado nuevas bases el día de hoy en nuestras vidas. La nueva base del amor a Dios. Que amamos a Dios. Muy bien. Bien, pues vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas, que es parte de nuestro amor a Dios. Obedeciendo, dice que lo recibido de su mano es de lo que le damos.